La palabra, la palabra que usted necesita en medio del caos, en medio de la tribulación, en medio de la incertidumbre. Digo como el centurión: di la palabra, Señor. Di la palabra, Señor. Concede a tu siervo de nuevo para hablar tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para sanar, hacer milagros y prodigios, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, abrimos nuestro corazón a ti, oh Dios. Abrimos nuestro corazón a tu palabra, oh Dios, que es la que va a direccionar nuestra vida, oh Dios. Va a direccionar, Señor, el rumbo de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Sean bendecidos, les amo. Diga que les amo. Qué maravilloso es Dios. Esta mañana es una de esas mañanas inusuales. Yo traje un mensaje de casa para predicar. Y mientras estuve allí sentado en medio de la oración, escuché una frase del Señor y supe de inmediato que era lo que Dios quería. Conociendo al Dios de paz en medio de la adversidad. Porque estamos en un mundo conmocionado, estamos en una situación de nuestro país que hay incertidumbre, que hay adversidades. Nadie sabe qué va a pasar. Y hay una tendencia a perder la paz. A perder la paz porque pasan los días y aparentemente nada mejora. Aún en nuestras circunstancias individuales del día a día, tendemos a perder la paz por las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. Y meditaba en eso y empecé a hacer unas notas acerca de cómo Dios se revela en mi adversidad como el Dios de paz. Porque la paz no es una estación emocional. La paz es una persona que tiene que ser revelada. En el libro de Mateo capítulo 8, verso 23 al 27, dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Todos en la vida hemos tenido una palabra de Dios y la creemos en el momento que la recibimos. Pero tras esa palabra de Dios se levantan tormentas que vienen a contrariar esa palabra que en el momento de recibirla nuestra fe se activó. Y olvidamos que quien nos dio la palabra no solo nos dio la palabra, sino que se vino con nosotros para cumplir su palabra. Lo que a mí me maravilla de Dios es que Dios no es como los hombres que te dan una palabra y se van. Lo que me garantiza que Dios está conmigo no es solo que Dios me dio una palabra, sino es que Dios, cuando me dio la palabra, como Él es la palabra, está conmigo. Por eso le dijo a Jacob: yo no te dejaré hasta que haya hecho contigo como yo te he dicho. Y hay un aspecto fundamental de la naturaleza de Dios, y lo recitamos y lo cantamos, pero tendemos a olvidarlo. Y es que Dios es un Dios de paz. Que Dios es paz. El ser de Dios como Dios de paz
Dios no solo es paz, tiene paz, sino que Dios es la fuente misma de la paz. Y yo me he dado cuenta que cuando pierdo la paz, significa que extravié a Dios. Porque es imposible que yo tenga a Dios y no tenga paz. Y lo peligroso de esto es que cristianos están perdiendo la paz. Están perdiendo la paz porque la dilación de la vida, la negación de la promesa, le hace perder la paz. Porque es que usted cree que porque usted perdió un empleo, o porque perdió una oportunidad, o porque perdió algo, usted perdió a Dios. Dios sigue estando ahí. Dios sigue siendo fiel en medio del caos que hay en Panamá. Dios sigue estando en la barca nuestra. Jesús no se ha bajado de nuestra barca. Él nunca se bajó de la barca, aunque las olas dice que golpeaban la barca, traspasaban la barca. Él estaba ahí y estaba durmiendo. Y me llama mi atención que Él le dice a los discípulos: ¿cómo no tenéis fe? ¿Dónde quedó su fe para olvidar que yo estoy aquí y que yo puedo hacer mucho más abundantemente de lo que pidan o entienden? ¿Dónde está la fe que cantaban? ¿Dónde está la fe que predicaban? ¿Dónde está la fe que oraban? ¿Dónde está la fe? Una tormenta, una tempestad, una crisis te hace perder la fe. ¿Y sabe qué es lo peligroso de perder la fe? Pierde la paz. Porque cuando no tengo fe, me desespero. Estoy en angustia. No tengo paz. Pero la Biblia nos da una promesa de la paz. Y dice la Biblia que la paz está condicionada a la revelación que yo tengo de Dios. Nadie que no conozca a Dios puede tener paz. Nadie que no conozca a Dios puede tener paz. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Ahora, cuando yo pienso en Dios, cuando mi pensamiento está en Dios y no en la circunstancia, Dios me guarda en completa paz. ¿Y cuál es la razón? Porque yo confío en Dios. ¿Usted cree que yo sé el resultado de todo? No, pero yo confío en Dios. Yo decido pensar en Dios en lugar de pensar en las protestas. Yo decido mantener mi pensamiento en Dios en lugar de mantenerlo en los noticieros. Porque Dios dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo... ¿Y por qué razón mis pensamientos se mantendrían en Dios? Porque yo creo en Dios. Porque yo confío en Dios. Por eso estoy pensando en Dios. No, pero es que viene un desabastecimiento, pero yo estoy pensando en Dios. Porque resulta que antes de la crisis estaba Dios y después de la crisis seguirá estando Dios. Entonces mi pensamiento tiene que estar anclado en Él. Señor, sigo pensando en ti. Pero es que tú vives como que no eres consciente de la realidad. Es que yo no fui llamado a vivir por la realidad, sino por la verdad. Entonces yo voy a meditar en lo que dice la verdad. Conocer a Dios es el fundamento de experimentar la paz. Cuando yo conozco a Dios, yo sé que a Dios nada lo toma por sorpresa. Que Dios antes de la crisis tiene la provisión. Dios no improvisa, Dios siempre tiene un plan. Entonces, si yo lo conozco, yo voy a estar en paz. Yo voy a mantenerme en paz, porque yo sé que ya Dios tiene una salida. Yo no me voy a turbar. Y cuando nosotros aprendemos a mantener nuestros pensamientos arraigados en Dios, encontramos esa paz que va más allá de las circunstancias. ¿Usted cree que yo sé lo que va a pasar a partir de mañana? Al igual que usted, sé lo que dicen los medios. Pero ¿y por qué no estoy turbado? Porque estoy pensando en Dios. Yo no voy a pensar en que si va a haber o no va a haber alimento. Dios tiene un plan. ¿Por qué tiene paz, pastor? Porque yo tengo pacto con Dios
Y Dios es fiel a su pacto. Porque Dios no va a violar su pacto. Porque Dios no va a fallar. Porque yo conozco a Dios. Y yo sé que si Dios pudo sustentar con maná en el desierto a Israel, lo puede hacer con nosotros. Y yo sé que si Dios pudo hacer brotar agua de la peña para Israel, lo puede hacer para nosotros. Y eso me llena de paz. Eso fue lo que mantuvo a David firme frente a Goliat. Mientras todo el mundo estaba amedrentado, había perdido la paz, David se para frente a Goliat y le dice: tú has desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. David nunca se desenfocó de quién era Dios. Mientras Saúl y todo el ejército estaba enfocado en Goliat, David estaba pensando en Dios. Mi pregunta es: ¿está tu pensamiento en Dios o en tu gigante? ¿Está tu mente en Dios o en la adversidad? Eso determinará si tendrás paz o turbación. Y todo el mundo había estudiado el gigante, pero David había conocido a Dios. El ejército estaba escondido y con miedo, porque ellos se habían dedicado día y noche a pensar cómo derribar el gigante. Pero David en ningún instante pensó en Goliat. Siempre se mantuvo pensando en cómo Dios lo había librado del oso, del león, cómo Dios lo había protegido. Siempre estuvo pensando en Dios y eso lo mantuvo en paz. Si usted quita su pensamiento de Dios, usted se turba. Porque lo que está aconteciendo en Panamá y en el mundo es para turbar a cualquiera. Si usted quita su pensamiento de Dios y empieza a poner su pensamiento en lo que dice, en los daños climatológicos que va a pasar por este proyecto en este país, usted empieza a pensar en sus hijos y en sus nietos y en su vida, y usted ya se da una sentencia de muerte y se turba. Pero yo pienso en Dios. Y si pienso en Dios, tengo paz. Y si pienso en Dios, yo tengo paz. Porque Dios es el creador de todo. Él puede volver a hacer todo nuevo. Entonces, yo tengo que aprender a conocer a Dios como mi roca en medio de la tormenta. Imagínense que hay una gran tormenta que está llevándose todo a su paso. Pero hay una gran roca de la cual usted se puede agarrar ahí firme. Y puede venir la peor tempestad. Y pueden salirse los ríos del cauce, pero usted está agarrado de la roca. Una roca que es eterna. Una roca que es inconmovible. Una roca que no hay tempestad, no hay tormenta que la mueva. El salmista dijo en el Salmo 18:2: Jehová, roca mía y mi castillo y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, escudo mío y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Dios es nuestra roca inamovible en medio de las tormentas. ¿A dónde me voy a anclar yo? ¿A dónde me voy a anclar yo? No a una denominación, a la roca firme. A la roca firme, como cantamos en aquel himno. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha. ¿Quién es? ¿Quién es Él para ti? ¿Qué representa Él para ti? Cuando confiamos en Él, es cuando encontramos la seguridad y la estabilidad.
Usted puede saber a qué está anclado alguien cuando manifiesta seguridad y estabilidad. Los que estaban anclados a la economía del país ya perdieron su estabilidad. Usted ve los empresarios preocupados, pérdidas millonarias, están entrando en crisis. Tenemos que cerrar, no vamos a lograrlo, porque estaban anclados a la estabilidad de una economía. Pero cuando usted está anclado a la roca inconmovible de los siglos, usted no tiene turbación, usted no tiene preocupación, usted se mantiene firme, porque sabe que Él tiene un plan. Diga conmigo, Él tiene un plan. Usted sabe que Él no va a fallar, que Él no va a mentir, que Él está firme en medio de todo esto que está pasando. Hace unos días, en mi humanidad, empecé a pensar acerca de cómo íbamos a continuar los negocios en medio de esta crisis, y me vino turbación, hasta que el Señor me recordó y me dijo: ¿te acuerdas que en la pandemia de la nada te saqué todo? Yo dije: Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tú no fallas, tú no mientes. Me voy a anclar de Él. Mi seguridad y mi estabilidad no está en cuántas bolsas de arroz tengo en casa, ni en cuántos galones de aceite, ni en cuántos kilos de carne hay en el congelador, que todo se acaba. Mi estabilidad y mi seguridad está en que Él es el ancla de mi fe, y de que en medio de la tormenta estoy agarrado de Él, y de que yo sé que aunque la tormenta arrecie, si me mantengo anclado a la roca, esa es la roca que es más alta que nosotros y en la cual estamos seguros. Imagínense los discípulos en aquella barca cuando estaba esa tormenta arreciando, desesperados, y estaban con Jesús físicamente ahí. Cada vez que yo medito esta parábola, yo digo: wow, imagínense la desesperación de ellos con Jesús ahí, al punto de llegar a regañar a Jesús y a decirle: ¿no te importa que vamos a morir y sigues durmiendo? ¿Cuántas veces teniendo a Jesús hemos entrado a cuestionar su efectividad? ¿Cuántas veces experimentando en veces anteriores a Jesús, cuando entramos en la tormenta, cuando entramos en la crisis, nos desesperamos y dudamos de que Él vaya a hacer algo? Y los discípulos, y Jesús le dice: ¿cómo no tienen fe? Se les olvida que lo que los metió a la barca fue la fe, y lo que los va a llevar al otro lado es la misma fe. No es una fe distinta. La misma fe que te salvó es la fe que te preserva. No es otra fe. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Usar la misma fe. Si Dios me salvó del pecado y de la muerte, me puede salvar de cualquier crisis. Yo puedo anclarme ahí, yo puedo confiar en eso. Pero ¿qué hace el diablo en medio de la adversidad? Quiere nublarme la realidad de que Jesús está conmigo. Porque si yo dudo en algún instante que Él está conmigo, pierdo la paz. Porque Él es la paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y advirtió: yo no la doy como el mundo la da, que es emocional, es temporal y es pasajera. Él dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero ¿cuál es la diferencia? Confianza en que yo vencí a ese mundo. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros diferentes del resto de los mortales? Fe. Cuando ellos están desesperados, desesperanzados, nosotros estamos confiados. Pero es que seguro porque tienen provisión. No, porque tenemos a Dios. Y si tengo a Dios, estoy seguro. Y si tengo a Dios, es que
Yo no puedo decir que tengo a Dios, tengo la paz de Dios y estoy en el mismo afán del mundo. Sería imposible que yo diga que tengo a Dios, porque la paz de Dios va más allá de mi comprensión, va más allá de lo que yo logro entender. Por eso Pablo dijo en Filipenses 4, 6 al 7: por nada, diga conmigo, por nada estéis afanosos. Es una prohibición. Yo renuncio al afán. Diga conmigo, yo renuncio al afán. Pastor, ¿y qué hago cuando las cosas me quieren afanar? Oro. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. A todos, en algún momento, nos va a tocar la puerta la desesperación. Nos va a tocar la puerta el afán. Pero mi Biblia dice que yo no puedo estar afanoso por nada. Pero cuando yo sé que tengo el afán tocándome la puerta, la solución es: oro a Dios para que el Dios de paz, para que el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, se manifieste y guarde. Dice que guarde dos cosas: mi corazón y mis pensamientos. ¿Dónde? En Jesús. Porque resulta que la adversidad viene a quitarte la paz, primero de tu pensamiento y después de tu corazón. ¿Pero qué hago? Renuncio al afán. Cuando siento afán voy y oro: Señor, hay esto que me preocupa, Señor. Y esto empieza como una preocupación, Señor, pero si yo no lo traigo a tu presencia, se puede convertir en un afán que me robe la paz, que me consuma los pensamientos. Por eso quiero que guarde mi corazón y guarde mi pensamiento en Cristo Jesús. Es importante aprender frente a la adversidad a orar. La mejor solución frente al afán, frente a la adversidad, es la oración. Porque la oración de inmediato pone tu pensamiento a salvo y pone tu corazón a salvo. No podemos darle lugar al diablo frente a situaciones que nos causan ansiedad, que nos causan afán. Tengo que correr al lugar secreto. Señor, guarda mi pensamiento de este afán. Guarda mi corazón de este afán, Señor. Porque si dejo que entre el afán, Señor, se me va la paz. Por eso es que la Biblia nos dice y nos insta siempre a llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Señor, me preocupa esto. Porque el que diga que no le preocupa lo que está pasando en Panamá miente. Tenemos un grado de preocupación y es normal. Pero ¿qué tengo que hacer? Traerlo en oración. Señor, guarda mi pensamiento, Señor. Señor, que esta preocupación no traiga ansiedad a mi vida, porque voy a perder la paz. Señor, que esto, ¿sabe por qué hemos encontrado los asesinatos y los actos de violencia que hemos encontrado en las protestas? La ansiedad le quitó la paz a la gente y lo llevó a hacer locura. Se desesperaron, trataron de resolver su ansiedad, su preocupación por sus propias fuerzas y cayeron en desgracias. Por eso cuando usted tiene el afán tocando a su puerta, corra a Dios. Señor, aquí estoy delante de ti. ¿Por qué? Porque la paz que Dios da nunca está condicionada a circunstancias, a ninguna circunstancia externa, sino que trasciende todo entendimiento humano. Dios puede darte paz en medio de la tormenta. ¿Cómo se supone que Jesús esperaba que los discípulos no se desesperaran? Si el mismo relato dice que las olas eran tan fuertes que golpeaban la barca al punto de que la podían mirar. ¿Cómo no preocuparme frente a eso? ¿Cómo me dices que cómo no tengo fe? Porque Jesús sabía que ya les había enseñado a ellos
Cuando te encuentres frente a algo que te causa ansiedad, afán, ora. ¿Sabe cuándo ellos corrieron a buscar a Jesús? Cuando ya se agotó toda su fuerza y sus recursos para tratar de salir de la tormenta. Y lo peor que me puede pasar es que yo trate de hacerlo con mi fuerza y después a última instancia quiera buscar a Jesús. Cuando tiene que ser mi primer recurso, entro al lugar secreto. Entra al lugar secreto. ¿Y cómo yo experimento esa paz? Cuando yo aprendo a confiar en Dios, en mis preocupaciones. Cuando yo traigo mis preocupaciones delante de Él. Y hay una historia que me gusta mucho y es la de Pablo y Silas. Allá en el capítulo 16 de Hechos, verso 25 al 34. Estaban en la cárcel con una sentencia de muerte. Pero mi Biblia dice que Pablo y Silas cantaban y oraban y los presos los oían. Una pregunta: ¿cómo alguien, mira, el solo hecho de estar en la cárcel te quita la paz? Si usted nunca ha estado, yo le explico. Pierde la paz. No hay un solo día de paz. Todos tus pensamientos viajan de un lado al otro cada día. Pero Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y no solo encerrados con más compañeros, estaban encepados. ¿Usted ha visto el cepo que usan los indígenas? ¿Usted sabe el dolor que eso causa? Estaban engrilletados de manos y pies en el calabozo de más adentro. Había oscuridad. Pero Pablo y Silas dice que hacían oraciones y adoraban a Dios. Y los presos los oían. Y resulta que cuando tú logras conectar con la paz de Dios, puedes transmitir esa paz a todo el que te escuche. Por eso es peligroso también cuando el afán te arropa, porque vas a transmitir eso a todo el que te conecta. Y dice que los presos los oían y de repente, porque cuando tú tienes paz en medio de la tormenta, siempre va a venir un de repente que va a calmar la tormenta. Dice que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Hubo un terremoto y las cadenas se rompieron. Se abrieron las puertas de la cárcel. Entonces el que empezó teniendo paz por la circunstancia, que era el carcelero, perdió la paz. Porque él tenía paz, porque él dijo: estos están encepados, estos están bien encerrados, de aquí no se sale. Pero cuando la verdadera paz rompió la paz circunstancial, quería matarse, Pablo dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos. Porque resulta que nuestra paz no depende de que si estamos dentro o fuera de la cárcel. Nuestra paz depende de que si estamos con Dios o no estamos con Él. Y fue tan maravilloso que la paz de Pablo y Silas en medio de esa adversidad hizo que el carcelero y toda su casa se entregaran a Dios. Porque el carcelero estaba confiado en su arma, estaba confiado en su celda, estaba confiado en sus recursos. Cuando eso se vio confrontado, cuando eso se vio alterado, perdió la paz y quería matarse. ¿En qué está fundada tu paz? ¿En qué está anclada tu paz? ¿En lo que tú podías hacer? ¿En cómo funcionaba el negocio antes? ¿En cómo te llegaban los recursos antes? ¿En cómo tenías el alimento antes? ¿O en el Dios que tú crees? Porque quisiera decir que las cosas van a mejorar, pero no es lo que dice la Biblia. El mundo no se va a poner mejor, se va a poner peor. Pero yo tengo que aprender a confiar en el Dios de paz. Yo tengo que aprender a caminar en el Dios de paz. Porque tormentas van a haber y muchas. Adversidades van a haber y muchas. Pero de todas ellas nos librará Jehová el Señor. ¿Alguien está aquí, por favor? Ahora, hay algo poderoso que tiene la adversidad y es poder de transformación. Nadie sale igual de una adversidad. Nadie sale igual de una tormenta. Pero ¿cómo soy transformado?
Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo. Pablo dijo en Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Espérate. ¿Cuándo Pablo pudo llegar a esto de Romanos? Después de haber experimentado lo que experimentó en Hechos con el aguijón. Él estaba orando desesperadamente como muchos de nosotros. Quítamelo, quítamelo, quítamelo. Termina con esto, acaba con esto. Y Dios le dijo: hey, bástate mi gracia. Porque a veces queremos salir de la tormenta, salir de la adversidad, salir del problema, que nos quiten eso que nos estresa. Y el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Y Pablo le tocó aprender a anclarse de la gracia de Dios y a desestimar la tormenta, la tempestad y la adversidad. Y él descubrió que cuando él se hacía más consciente de la gracia de Dios que de la adversidad, el poder de Dios se manifestaba y él no quedaba igual. ¿Alguien está aquí? Entonces Pablo dice: oh, entonces de buena gana me gloriaré más bien en adversidades, en afrenta, para que repose sobre mí el poder de Dios. Qué maravilloso la forma en cómo Pablo tomó lo que Dios le había dicho. Pablo literal entendió que Dios le dijo: Pablo, ¿tú quieres poder? Si tú quieres poder, necesitas debilidad. Porque el poder de Dios no es para los fuertes, es para los débiles. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y entonces él llega a decirle a la iglesia en Roma: ¿sabe qué? De buena gana me gloriaré en las tribulaciones, sabiendo, teniendo la experiencia, que cada tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no me avergüenza, porque el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo aprendió que Dios utiliza las adversidades para desarrollar en nosotros paciencia, esperanza y un amor que viene directamente de Él. Imagínese estar en la cárcel con una sentencia, que hagas lo que tú hagas, no va a cambiar. Vas a desarrollar paciencia. Vas a aprender a esperar. Llora, enójate, patalea, eso no va a cambiar. Entonces, Pablo dijo: cada prueba tiene un tiempo. Y yo tengo que aprender a desarrollar paciencia, persistencia en ese tiempo. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos? No saben esperar. Se le ha dado un evangelio microwave. Todo es rápido, todo es instantáneo. Pero David dice: esperaré en ti todo el día. Pero nosotros queremos que las cosas pasen ya. Te dan una palabra y que se materialice ya. Pero Dios desarrolla paciencia, y la paciencia se desarrolla con pruebas, con tribulaciones. Y Dios sabe cómo utilizar las adversidades para desarrollar paciencia en nosotros. Imagínense a José.
20 años en la cárcel para después ver el sueño que Dios le había dado 40 años antes cumplido. Ya yo hubiera desistido. Señor, tú me dijiste un sueño, eran 3 sueños de grandeza y lo único que yo he tenido después de esos sueños han sido problemas. Cisterna, odio de mis hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, una sentencia de 20 años, no veo nada. Pero José sabía que Dios estaba con él. José tenía un sentimiento interno de que Dios estaba con él y eso le daba paz. O sea, saber que Dios está contigo, aun cuando tú no lo sientas naturalmente, te trae paz. Te trae paz. El asunto es cuando tú pierdes a Dios aún dentro de ti mismo. Pero es que Él dijo: yo no te dejaré ni te desampararé todos los días de tu vida. Y Él no miente. Aunque yo lo sienta o no lo sienta, Él está conmigo. Aunque yo tenga provisión o tenga crisis, Él dijo: no me va a desamparar. Él tiene un plan para mí. Dios tiene tanto cuidado de nosotros. Ayer platicaba con alguien que me pidió ayuda para llevar unas ayudas a República Dominicana. No tengo nadie en República Dominicana. Y me decía: pero necesito que me consigan los líderes en República Dominicana porque es mucho lo que tengo allá. ¿Y qué hago? Señor, ¿qué hago? Y la persona me llamaba y me llamaba y me llamaba y me llamaba. Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Llamé a algunos pastores a ver si alguien conocía a alguien. Me contactaron con alguien. Le di el dato, luego me llama para atrás y me dice: ¿sabes qué? Esta persona que tú me contactaste me dio el dato de otra persona que ya yo había ayudado. Y aunque es pastor, es un bandido, yo no le confío. Y resulta que este que me habló tampoco me da paz. Yo digo: Señor, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué la gente que predica a Dios? Y él me dice: yo sé que hay mucha necesidad en Dominicana y que lo necesita y que Dios me envió para dar esa provisión, pero no encuentro la persona correcta para asegurar de que la provisión llegue a la persona correcta. Y eso me turbó. Yo dije: Señor, tú estás enviando los recursos para la gente, pero el problema no está en la gente. La gente está orando y tú estás respondiendo. El problema está en las manos que lo reciben. Por eso nosotros tenemos que, y ayer con esta experiencia se me hizo más real esto, aprender a dejar que la paz de Dios guíe la jornada de nuestra vida. Porque cuando me dieron este contacto, que yo hablé con él, no tuve paz. Y pese a que no tuve paz, pasé el contacto a la persona para que hablara. Yo no tenía paz. Y cuando la persona me llamó decepcionada, yo dije: yo ignoré lo que había en mi interior, que no había paz referente a esta persona. Isaías 30:21 dice: y tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. La paz es una voz que me guía y que me dice: es por aquí, o no es por aquí, o no lo hagas, o espera, o no lo digas, o dilo. Porque la paz no es muda, la paz es una voz que guía. Siempre cuando alguien me pregunta: es que no sé qué decidir, le digo: ¿tienes paz? No es que sea el problema, no tengo paz. No, el problema no es que no tiene paz. La respuesta está ahí: si no tienes paz, no es. ¿Cómo tomo yo las decisiones? De acuerdo a lo que dicta mi interior de paz. Tengo paz, ok. Pero hay gente que no tiene paz, pero quiere tomar la decisión,
pero no quiere ser responsable. Por eso te pregunta a ti para decir después, tú me dijiste. ¿Cómo? Pastor, yo no sé si me voy a casar. Yo tampoco sé, yo ya me casé. Yo no le voy a decir a nadie, cásate o no te cases. Tu paz. ¿Tienes paz referente a esa relación? ¿Tienes paz referente a ese negocio? ¿Tienes paz referente a esa amistad? Si no tienes paz, hay que soltarlo. Hay que soltarlo. Pero es que estoy hablando con alguien, pero no tengo paz. La paz te está guiando, te está diciendo, este es el camino. Anda por él, no te tuerzas ni a la izquierda ni a la derecha. Este es el camino, aunque te parezca inhóspito. Este es el camino. En medio de la adversidad, la paz de Dios actúa como esa guía divina, mostrándonos cuál es el camino que debemos seguir. Bueno, si yo no tengo paz en hacer algo, no lo hago. No me importa que lo esté haciendo todo el mundo. Aún si yo no tengo paz dando algo, yo no lo doy. No me importa la aparente necesidad que haya. Tengo que tener paz, porque la paz es la que me está guiando. La paz es tan importante que Dios se la dio a Moisés y al pueblo de Israel en el desierto, en una columna de nube y en una columna de fuego. Dios le dijo, cuando la columna se mueve, muévanse. Si la columna no se mueve, no te muevas. Entonces, ¿tengo paz referente a esto? ¿Tengo paz? Alguien me dijo que lo hiciera, pero que la paz me guíe, Señor. Que tu paz me guíe, Señor. Que sea, Señor, la decisión correcta. Yo quiero que sea la decisión. ¿Sabe cuánta gente ha desgraciado su vida por ignorar la guía de la paz? No tengo paz. No sé, Señor, si esto es lo correcto o no es lo correcto. No sé, Señor. Y cuando yo tuerzo el camino, me desvío y caigo en desgracia. Por eso no puedo ignorar la voz de la paz, porque es la paz la que me sustenta en medio de los desiertos. En Isaías 43:19 dice, he aquí que yo hago una cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Y pregunta, ¿no la conoceréis? Otra vez, diga conmigo, otra vez. Abriré camino en el desierto y río en la soledad. Dios no tiene problema con otra vez abrir camino en el desierto y otra vez hacer que fluyan ríos en la soledad. Entonces, eso me tiene que anclar a mí a confiar en Dios, porque Dios no solo nos da la paz en la adversidad, sino que también hace que algo nuevo pase en nosotros, que algo nuevo experimentemos en medio de los desiertos y las adversidades de la vida. Como Dios sustentó a Israel con maná en el desierto 40 años. No había forma, no había panadería, pero Dios hacía que lloviera maná del cielo. Israel dijo, ¿qué es esto? Por eso se llama maná. Significa, ¿qué es esto? Porque Dios es el dueño de todo. ¿Usted cree que el Dios que hizo que lloviera maná del cielo 40 años no puede hacer que alguien te llame y te dé un supermercado, que alguien te llame y te haga una transferencia, que alguien te bendiga? Por favor. 40 años sustentó a una congregación de más de 3 millones. Y no puede sustentarte a ti. Y no puede sustentarme a mí. Y no puede sorprenderte a ti. No puede sorprenderme a mí. Es el mismo. No tenemos otro Dios. No tenemos otro Dios. Y la paz es tan importante, y termino con esto, que es una promesa eterna. El libro de Apocalipsis capítulo 21 verso 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La paz de Dios nos va a acompañar no solo en esta vida, sino también que nos asegura un futuro eterno sin dolor ni lágrimas. Nosotros no vamos a ir a tormento eterno, vamos a ir a paz. Dice Juan en Apocalipsis que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Entonces yo tengo que aprender a conocer el Dios de paz en medio de la adversidad. No solo es una opción,
tiene que hacerse mi necesidad. Diga conmigo, yo tengo que conocer al Dios de paz en esta adversidad. Y esta verdad tiene que transformar nuestras vidas, tiene que transformar nuestra manera de enfrentar las pruebas, sabiendo que tenemos un Dios que nos da la paz en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Por qué no oramos para que la paz de Dios se manifieste en nosotros? Y renunciamos de una vez a todo afán, a toda preocupación, a toda incertidumbre, y le pedimos a Dios esa paz. Señor, aquí estamos. Somos tu pueblo, Señor. Somos tus hijos. Ovejas de tu prado somos, Señor. Y te pedimos, oh Dios, Señor, que venga esa paz sobre nosotros, Señor. Que venga esa paz sobre nosotros, Señor. Padre, renunciamos al afán, a la ansiedad. Renunciamos, Señor Padre Santo, a todo aquello que nos trae turbación, a todo aquello, Señor Padre Santo, que quiera quitarnos la paz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, 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 cuán dulce paz es Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, 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 paz dulce es aquella. Padre, yo le ruego que inunde por siempre mi ser. Paz, 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 cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. yo le ruego Que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor paz, paz, celestial. Señor. Yo oro por la paz en este país, Señor. Yo oro por la paz entre tu iglesia, oh Dios. Yo oro, Dios del cielo, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento se manifiesta en cada uno de nosotros, Señor. Padre, te lo pido, Dios, Señor. Paz en medio de esta tormenta, paz en medio de esta adversidad, paz en medio del caos, paz en medio de la tiniebla. Trae tu paz, oh Dios. Trae tu paz, oh Dios. Esa clase de paz que tú nos das, oh Dios. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Padre, gracias. Gracias por este remanente, oh Dios. Padre, que decide, oh Dios, por nada estar afanoso y correr a ti, oh Dios, Señor, en oración, en ruego, Señor. Que la paz que tú prometiste se haga evidente para nosotros, oh Dios, desde este día hasta el último día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Y usted dice: